Comenzamos hoy un nuevo seminario del CIGRAM. Es un seminario de plena actualidad sobre el impacto de la guerra de Ucrania en la seguridad alimentaria global y nos lo va a impartir José María Sunsi. A José María no es necesario que os lo presente porque es bien conocido de todos vosotros. Es profesor de la escuela o profesor emérito actualmente y además investigador del CIGRAM. Y su posición ahora mismo, no solo ahora mismo, sino como ha sido su nombramiento o su estancia como subdirector en la FAO y su nombramiento actual en el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es un organismo de Naciones Unidas que asesora al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, pues le hace ser una de las personas que creo que nos puede ilustrar mejor en este tema. Yo no tengo nada más que decir. Bueno, únicamente si vosotros, como todos estos seminarios, podéis poner las preguntas en el chat, yo las recogeré y se las transmitiré después a José María e independientemente de esto, pues después, si tenemos tiempo, pues os daré la palabra a algunos de vosotros. Deciros también que, por favor, mantener tanto los micrófonos como las cámaras apagadas durante la intervención y nada más. José María, voy a compartir pantalla, tú me vas diciendo... Vale, gracias Isabel. Gracias. El título ya lo ha dicho Isabel. Bueno, en primer lugar, gracias Isabel por la presentación y creo que, bueno, que con este tema cumplimos también un poco el objetivo del CIGRAM de temas de actualidad tratados con base científica y con base de evidencia empírica y por tanto creo que es un tema apropiado. Empezamos ya entonces, Isabel, con la primera. Ahí estamos. Bueno, lo primero que quería yo plantear es que, bueno, claro, el impacto de un tema como una guerra que, en fin, realmente tan cercana a toda Europa como es esa guerra de Ucrania, pues realmente acapara una gran atención, pero nos puede llevar a cometer un error. Y ese error es pensar que todo lo que pasa ahora tiene que ver con la guerra de Ucrania, y no es así. Por eso yo quiero empezar con una primera presentación, con una primera transparencia, que como veis es antecedentes de la actual crisis alimentaria. Es decir, venimos ya mal, venimos ya con problemas alimentarios, seguridad alimentaria serios, como consecuencia de la pandemia, de la COVID, que tanto en el año 20 como sobre todo en el 21, pues ha provocado una serie de problemas claros, ¿no? En primer lugar, lo que ha ocurrido es que la recuperación de la demanda al ir saliendo de la pandemia, sobre todo en el 21, ha sido muy fuerte y rápida, y la oferta, pues más lenta en reaccionar, pues no ha seguido el ritmo de incremento de la demanda, de la recuperación, porque más que incremento es una recuperación, ¿no?, de los niveles anteriores, ¿no? Esa desfase entre la demanda y la oferta, una oferta lenta en reaccionar, ha provocado interrupciones en la cadena de suministros, cuellos de botella logísticos, hay montones de contenedores repartidos por todo el mundo vacíos y que hay que recuperar, y todo eso es un problemón. El aumento del coste de los fletes, ese es otro tema importante, como consecuencia del COVID, no tiene que ver con la guerra, con el COVID. Los precios del petróleo y las materias primas ya empezaron a subir en el 21, en el 20 estuvieron todavía bajos, pero el 21 ya empezó a recuperarse y fuertemente. Los costes de producción del sector agrario también, al ser tan dependientes del petróleo y del gas, pues todo el tema de fertilizantes, piensos, plásticos, pesticidas, herbicidas, etcétera, pues evidentemente se ha producido un aumento fuerte de los costes de producción y también un aumento de los precios de alimentos como consecuencia de esa inflación de costes de producción, pero también como consecuencia de ese retraso de la oferta respecto a la demanda. Esto ha provocado una doble crisis agraria y alimentaria. Agraria en el sentido de que los agricultores con estos costes de producción tan altos pues están pasándolo mal, y por otro lado los consumidores con unos precios de los alimentos tan altos también lo están pasando mal. Por tanto, es una doble crisis agraria y de seguridad alimentaria. Muchas veces se ha dicho, un poco criticando a los agricultores, oiga, pero no se quejen,
porque los precios de lo que usted vende también son muy altos, ¿no? Pero no es así, porque en muchos casos se está viendo que el aumento de costes de producción pues es superior al aumento de los precios que cobran los agricultores, no que pagan los consumidores por los productos de alimentación. Por tanto, tenemos esta doble crisis agraria y alimentaria. Por un lado, los consumidores están preocupados y están sufriendo estas consecuencias, y también los agricultores, y como lo hemos visto recientemente con sus manifestaciones también y protestas también. Siguiente, Isabel. Esta gráfica yo creo que expresa muy bien lo que yo estaba diciendo ahora mismo. Como veis, esta es la gráfica de precios, el índice general de precios que publica FAO desde el año 2000 hasta ahora. Como veis, hay un pico muy alto en el 2008, la famosa crisis de los precios explosivos de los alimentos. Yo en aquel momento además estaba en FAO y vi de cerca esa situación. Veis que hay un pico ahí muy alto, corresponde a esa crisis. Pero como veis, la crisis fue un año, o sea, al siguiente año, con esos precios tan elevados, los agricultores se pusieron a plantar y a sembrar y la producción aumentó en el mundo un 10%, que es una salvajada, y por tanto al año siguiente, como veis, hay una fuerte subida y al año siguiente hay una fuerte bajada. Por tanto, es una crisis de mercado, una crisis pura de mercado. En el 2012 veis otro pico, fue cuando la cosecha de Estados Unidos de soja y maíz se hundió, fue muchísimo menor de la esperada y los precios de soja y maíz se elevaron muchísimo y sufrieron mucho los ganaderos intensivos pagando unos precios por la soja y el maíz extraordinarios. Es el segundo pico de 2012. Como veis, ese pico no bajó tan drásticamente, pero fue bajando. Y como veis, a partir del año 2021, sobre todo, cuando no había guerra todavía de Ucrania, como veis ya los precios empiezan a dispararse y empiezan una subida sin límite en el 20 y en el 21, y en el 22 sí que se empalma con la guerra. Es decir, en el 22 ya tenemos el efecto inercia que venía de atrás del 20 y sobre todo del año 21, y empalma a partir de febrero del 22 con los efectos de la guerra de Ucrania. Pero venimos, repito, de atrás con una clara tendencia de incremento de los precios de los alimentos. Siguiente, Isabel. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de la guerra? Ya una vez dicho estos antecedentes, sí ahora, a partir de ahora, sí que me voy a centrar en el tema de la guerra de Ucrania y su impacto. Primero, factores de riesgo. Si estamos en el CEGRAM. El CEGRAM, como sabéis, es Centro de Estudios e Investigación en Gestión de Riesgos Agrarios, Alimentarios y Medioambientales. Y por tanto, es interesante conocer cuáles son los factores de riesgo que hacen de la guerra de Ucrania una amenaza enorme para el tema de la seguridad alimentaria mundial. En primer lugar, pues Rusia y Ucrania tienen cuotas de mercado muy importantes en cereales y girasol. El 19% del mercado mundial de cebada, el 14% de trigo, 4% de maíz, 15% de colza y sobre todo, fijaros, 52% de girasol. Rusia es el primer exportador mundial de trigo y Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo. Por lo tanto, dos países claves en el comercio mundial de trigo. Las exportaciones de granos de Ucrania más Rusia, de la zona Ucrania-Rusia, están muy concentradas en 52 países, sobre todo norte de África, África subsahariana, cercano y mediano oriente y Asia, parte de Asia. Por lo tanto, como veis, los dos continentes realmente más afectados por el tema de la dependencia de los granos de Ucrania y Rusia son África, tanto el norte como subsahariana, como Oriente Medio, Oriente cercano, Oriente Próximo y Asia. Rusia supone nada más y nada menos, y esto es otro capítulo, estamos hablando de productos, pero ahora hablamos de fertilizantes. Y ahí está, para mí, una de las grandes claves de la amenaza de la guerra de Ucrania. Rusia supone el 65% de las exportaciones mundiales de fertilizantes. Algunos países, por ejemplo, de Centro Europa y Asia, importan el 50% o más de todos los fertilizantes desde Rusia. Por tanto, la posición de dominio de Rusia en el mercado de fertilizantes es muy fuerte. Y eso es especialmente cierto en el caso de los fertilizantes nitrogenados, porque, como sabéis, los fertilizantes nitrogenados se derivan del cracking del petróleo o bien necesitan fuentes de energía muy potentes como el gas, ahora es casi todo gas,
y por tanto para producir fertilizantes nitrogenados se necesita esa fuente energética. Y Rusia y Ucrania tienen esa posición de dominio, sobre todo Rusia, en producción y exportación de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, porque tiene abundancia de petróleo y más abundancia todavía de gas. Y eso explica la prevalencia y el predominio de Rusia en el mercado mundial de fertilizantes, repito, especialmente nitrogenados. Esto ha implicado y implica una amenaza, como se está ocurriendo, de los precios de la energía, sobre todo gas y petróleo, fertilizantes y alimentos. O sea que tenemos una tormenta perfecta, precios elevados de energía, precios elevados de fertilizantes, precios elevados de alimentos. Y además, para acabar de ver los factores de riesgo, hay una reducción de las exportaciones. Esa reducción puede ser por bloqueo, como es el caso de Ucrania, que tiene los puertos del Mar Negro pues, bloqueados y no puede sacar mercancía a través de ahí, por tanto no puede exportar por el bloqueo de los puertos. Y por otro lado, también hay restricciones a las exportaciones. Está habiendo países, Rusia misma tiene restricciones a la exportación de trigo. India acaba, por ejemplo, ahora de restringir las exportaciones de trigo porque la ola de calor ha hecho que la cosecha sea mucho menor. Y otros países están cada vez más sumando a estas restricciones de las exportaciones. Con lo cual, repito, tormenta perfecta. Con todo este cuadro de factores de riesgo, la tormenta es perfecta. Siguiente, Isabel. Aquí, bueno, una gráfica que nos vuelve a indicar la importante participación en el mercado mundial de productos agrarios de Ucrania más Rusia. Como veis, el oscuro, el rojo, es Rusia y el morado es Ucrania. En general, entre los dos juntos son partes muy importantes. Como veis, en el caso del girasol es más del 50%, más incluso Ucrania que Rusia. En el caso de trigo es también muy importante y es más la parte de Rusia que la de Ucrania, y también en cebada y en maíz es más importante la participación del mercado de Rusia que de Ucrania. Por tanto, el peso de Rusia, quitando el caso del girasol, es más importante. Siguiente. Los países principales importadores de Ucrania y Rusia en términos absolutos, es decir, no en porcentual, no en porcentaje respecto a sus necesidades, sino en términos absolutos. En el caso del trigo son Egipto, Turquía, Irán y Bangladesh. Son los 4 países que en cantidades absolutas, en toneladas, más importan trigo de la zona de Ucrania y Rusia. Y en el caso de girasol, cambia un poco: India, Unión Europea, China, Irán y Turquía. Irán y Turquía, igual que el trigo, por tanto, Irán y Turquía planchados, pero aparece en el caso del girasol, pues China, con un importante porcentaje también de importación, India también, 2 países enormes, ¿no? Y la Unión Europea también, y el caso particular de España, que también importamos aceite de girasol de Ucrania. Por tanto, la Unión Europea por primera vez aparece en estos importadores importantísimos de Ucrania y Rusia en el caso del girasol. Siguiente, por favor. Esto nos da, la anterior era en términos absolutos, esto es en términos relativos. Esta es la dependencia de trigo de Ucrania y Rusia de los países más dependientes. Este dato realmente es clave para entender la situación del mercado y los riesgos de crisis alimentaria, ¿no? Hay 52 países, que no son pocos, que tienen más del 30% de sus necesidades cubiertas por el trigo de Ucrania y Rusia. Más del 30%. Ahí están todos los países del norte de África, por ejemplo. Ahí está también Túnez, está Argelia, está Marruecos. Todos los países del norte de África no llegan al 50%, pero entre el 30 y el 50%. O sea, son 52 países, más del 30%. Y hay 26 países, que tampoco son pocos, que su dependencia respecto al trigo de Ucrania y Rusia es superior al 50%. Si veis este cuadro, pues empezamos con países africanos como Senegal, Namibia, Liberia, Ruanda, que estamos en niveles del 60-70%, que no es poca cosa, pero vamos bajando, ¿no? Pakistán ya está en el 70%, Libia, Tanzania, Congo, más países de África. Ahora ya vamos Egipto, Madagascar. Egipto está en el 80 y pico %, Madagascar más. Y conforme vamos bajando, pues hay países como Congo, Turquía, Bielorrusia, todas las antiguas repúblicas centroasiáticas de la URSS. Ahí están Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Mongolia, Kazajistán, Eritrea, donde, como veis, se sitúan en niveles entre el 90 y el 100%. Por tanto,
hay países, de esos 26 países, tienen una dependencia enorme y algunos de ellos, los últimos 15 o 10 países de esta lista, como veis, están en niveles de dependencia del 90, 90 y pico, casi 100%. Por tanto, un problemón realmente si las cosas se agravan y la guerra continúa. Siguiente. Bien, ahora entramos un poco ya en ver los principales efectos que se están produciendo. Esto ya no es factores de riesgo, eso son cosas que están pasando. Y he utilizado 3 escenarios, 3 horizontes, más que 3 escenarios, perdón, 3 horizontes. Febrero-junio el 22, en el que estamos, junio-octubre 22 y toda la campaña 22-23. Y vais a ir viendo cómo, conforme nos vamos alejando en el tiempo, las consecuencias son más y más dramáticas. Si estamos ahora en febrero-junio, que es el periodo que estamos viendo, hay una reducción de la producción agraria de Ucrania por la guerra, evidentemente, hay una reducción, pero bueno, no es muy fuerte porque ya estaba todo sembrado, estamos acabando la campaña 21-22, la cosecha es en junio-julio del 22, por tanto, la situación es ya muy avanzada y la pérdida de producción esperamos que no sea dramática, pero algo se va a perder. Luego está la destrucción de infraestructuras ferroviarias y portuarias, que son esenciales para la exportación de Ucrania, que están afectando a la exportación de Ucrania. Es decir, lo que queda por exportar de Ucrania, repito que estamos acabando la campaña, lo que queda por exportar de Ucrania está teniendo enormes dificultades, está bloqueado tanto por la destrucción de las infraestructuras ferroviarias como el bloqueo de los puertos. Además, Rusia está incorporando restricciones a las exportaciones de grano, particularmente del trigo, por tanto se añade a los problemas del bloqueo de la exportación de Ucrania la restricción política, digámoslo así, más política que otra cosa, de sus exportaciones de grano, especialmente de trigo. Esto está provocando nuevos incrementos de los precios de los cereales y aceites, especialmente aceite de girasol. A eso hay que sumarle la fuerte subida del precio del gas, petróleo y fertilizantes, que se está produciendo, ya venía de atrás, pero se está agudizando fuertemente desde febrero la subida del gas, petróleo y fertilizantes. Problemas de abastecimiento y carestía de países importadores, dependientes de girasol. O sea, no solamente es que tienen problemas de abastecerse, sino que se abastecen a unos precios muy altos, lo cual está generando en países pobres pues un déficit público y unas necesidades financieras para poder asumir estas facturas de la importación, que son facturas muy fuertes debido, como digo, debido a este incremento de los precios de trigo y girasol, sobre todo proveniente de granos. El problema y la conclusión, como veis, no es muy negativa. Termino así. El problema de abastecimiento no es aún, y subrayo aún, no es aún grave, pues solo falta una pequeña parte de la exportación de granos de la zona de Ucrania-Rusia para acabar la campaña 21-22, aproximadamente unos 8 millones de toneladas sobre 30. Esto se ve muy bien, Isabel, pásame la siguiente transparencia, se ve muy bien en este cuadro que es muy, muy revelador. Son las exportaciones y las importaciones pendientes de trigo. En la parte izquierda son las exportaciones que faltan y en la parte de la derecha son las importaciones que faltan. Como veis, hay una parte sombreada roja en Rusia y Ucrania, que es lo que queda por exportar de Rusia y Ucrania y que está en dificultades. Rusia por restricción y Ucrania por bloqueo de los puertos y destrucción ferroviaria. Pero fijaros que la parte que queda por exportar de Rusia es una pequeña parte respecto al total. Y la parte que queda por exportar, rayada en rojo, en Ucrania, es una pequeña parte de la campaña 21-22. Por tanto, la situación no es del todo grave. Y de hecho, si se miran las partes rojas de la derecha y de la izquierda, más o menos encajan, con una pequeña déficit de exportaciones, pero más o menos encajan. Y eso significa que otros países, a lo mejor como Canadá, Estados Unidos, Argentina y tal, pues realmente que tienen reservas, pues pueden ajustar eso. Por tanto, el ajuste de aquí a junio del 22 no parece muy grave y más o menos pues las consecuencias todavía no se sienten fuertemente. Ahora,
fijaros, perdona Isabel, para un momento, ¿no? Fijaros, y ya preparo el futuro, fijaros si a este gráfico que estoy poniendo, en lugar de rayar en rojo una pequeña parte de la de Rusia y en lugar de rayar en rojo una pequeña parte de Ucrania, que es la exportación pendiente de esta campaña que ya está acabando, y si ponemos en raya roja, en sombreado rojo, todo lo de Rusia, porque deciden no exportar, o exportar poquísimo, y sobre todo lo de Ucrania, eso es clarísimo. Si esto sigue así, y meses la guerra, evidentemente la columna de Ucrania desaparece. Y la columna de Rusia queda a lo que diga Putin. Es decir, puede exportar un poquito, puede exportar un poco más, o puede no exportar nada, o puede exportar todo. Una incertidumbre absoluta. Pero eso ya nos prepara para el futuro. Siguiente horizonte, junio-octubre del 22. La cosa empieza a ponerse mal. Primero, incertidumbre sobre la cosecha de granos de Ucrania. No sabemos muy bien cómo quedará afectada la superficie agraria y sus rendimientos en la cosecha de junio-julio y si se podrá hacer la cosecha en condiciones normales. Y sobre todo, suponiendo que sí, o que casi toda la cosecha se puede recolectar, tendremos el tema de la exportación. Es decir, tendremos el problema de si Ucrania va a poder exportar, dado que tiene la situación de destrucción ferroviaria y de bloqueo de los puertos, y además de esto se añaden las exportaciones de Rusia, que, como digo, dependemos de que Putin decida exportar todo, como si no pasara nada, o exportar la mitad, o exportar una pequeña parte, o no exportar nada. Dada la importancia, repito, que ya he visto antes de Ucrania y Rusia, pues la primera incertidumbre de aquí a octubre ya empieza a ser realmente preocupante. Esto nos puede llevar a graves problemas de abastecimiento para los países más dependientes de la importación de trigo de Ucrania y Rusia, los hemos visto antes, pues estos países, si la guerra continúa y estamos en octubre, seguimos en la guerra, pues realmente pueden tener ya no pequeños, sino graves problemas de abastecimiento de estos países que antes he mencionado. ¿Por qué? Porque además hay una incertidumbre total de que otros países exportadores puedan sustituir las exportaciones de Rusia y Ucrania. Imaginemos que Ucrania pues, no va a poder exportar nada, aunque produzca, que Rusia decide prohibir exportaciones como arma política y que nos encontramos sin la exportación de Rusia y Ucrania. Hay una incertidumbre hasta qué punto otros países exportadores de trigo, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, pueden realmente llegar a sustituir. En primer lugar, no solamente porque tengan reservas para hacerlo, sino porque está empezando a ocurrir lo que ocurrió en 2008. Muchos países se están asustando, se están preocupando, países exportadores, y están de alguna forma restringiendo exportaciones. Por tanto, si Ucrania y Rusia no pueden exportar nada y los países más productores y exportadores, por ejemplo, de trigo, pues deciden por prudencia, no digo prohibir, pero sí limitar las exportaciones, pues la situación a la que podemos llegar hacia octubre del 22 es realmente preocupante. En el caso del girasol, los países dependientes de importaciones de girasol de Ucrania pues tendrán que buscarse estos exportadores o aceites alternativos. Aquí es una cosa muy importante. Si falta un producto, pues podemos tener sustitución del producto. Es el caso de los aceites. Y ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Ante la carestía del precio de girasol y la escasez de aceite de girasol, y que no hay claramente otros exportadores de aceite de girasol, hay otros aceites como el aceite de palma que puede sustituir al aceite de girasol. Y por deciros un ejemplo, pues está ahora animando mucho el comercio internacional del aceite de palma. Pero Indonesia, por ejemplo, que es el primer país exportador mundial de aceite de palma, ya ha decidido, por prudencia, restringir las exportaciones de aceite de palma. Con lo cual nos podemos encontrar con falta de aceite de girasol y falta de otros aceites alternativos que los países que los producen y exportan, por prudencia, pueden de alguna forma restringir las exportaciones. Habrá que, la última parte de esta transparencia es muy importante buscar rutas alternativas y medios alternativos para la exportación de trigo y girasol de Ucrania a través de países nórdicos. Se está hablando ya probablemente de tratar de la producción que se obtenga ahora en junio, julio, agosto, septiembre de girasol y de cereales de Ucrania, tratar de sacarlo al mercado mundial no a través del mar, no a través de los puertos, sino a través de las fronteras con la Unión Europea. Es un camino más largo y más complicado, pero probablemente sea una de las pocas rutas alternativas para que las exportaciones de Ucrania
no queden bloqueadas. Siguiente. Bueno, y aquí entramos ya en el siguiente, anterior, por favor, Isabel. Aquí entramos ya en el tercer horizonte, que es que la guerra en Ucrania continúe durante toda la campaña 22-23. Es decir, que lleguemos a octubre, septiembre-octubre del 23 y sigamos con la guerra. Y ahí empiezo claramente, ¿no? Si la guerra continúa hasta finales del 23 y se intensifica, habrá consecuencias dramáticas. Y eso no lo digo yo, lo dice el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, lo dice FAO, y lo dijeron ayer en una reunión especial por primera vez en Naciones Unidas en Nueva York se ha reunido el Consejo de Seguridad para abordar monográficamente un tema, la crisis alimentaria mundial. Por primera vez, una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada en exclusiva al tema seguridad alimentaria. Hasta ahí llega la preocupación. No lo digo yo, lo de las consecuencias dramáticas lo dice Naciones Unidas, lo dice el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, FAO, el PMA, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser dramática? Primero, porque la caída de la superficie sembrada y de la producción en Ucrania puede ser muy fuerte como consecuencia de la guerra. O sea, es un país que está en semidestrucción, por tanto puede haber una caída drástica de la siembra y de la producción en Ucrania de granos. Puede haber una reducción también de grano en Rusia. O sea, ojo, el tema de que Rusia exporte menos no solamente puede ser porque Putin decida prohibir las exportaciones de trigo o restringirlas, sino porque cabe esperar también una reducción de la producción de grano de Rusia. Podéis decir, bueno, ¿y por qué? Si en Rusia no hay guerra. En Rusia no están destruyendo todas las infraestructuras, ya. Pero Rusia está amenazada por sanciones que complican la parte financiera y, ojo, Rusia es un gran importador de semillas de calidad, de herbicidas y de pesticidas de la Unión Europea. Si las sanciones se complican y siguen y todo se intensifica, cabe esperar que la Unión Europea restrinja o incluso prohíba la exportación de semillas certificadas, de herbicidas y de pesticidas a Rusia, con lo cual las cosechas en Rusia se reducirán sensiblemente. Al margen, repito, la decisión política de Putin de exportar o no exportar. Por lo tanto, aunque quiera exportar, la cantidad de exportar será menor por esta situación que estoy planteando, que es que evidentemente Rusia impacta al resto del mundo, pero la Unión Europea también está impactando con sus sanciones a Rusia. Los elevados precios y la escasez por reducción de las exportaciones de fertilizantes de Rusia, especialmente de nitrogenados, puede provocar bajas mundiales de cereales. Es otro factor que ahora mismo preocupa extraordinariamente en Naciones Unidas. Y es el tema de los nitrógenos, ¿no? De los fertilizantes nitrogenados. Como sabéis, los rendimientos de las plantas responden muy rápidamente al nitrógeno, y por tanto, si Rusia llegara a congelar o a prohibir las exportaciones de fertilizantes, podría ser catastrófico. Porque eso quiere decir no ya que exporta menos Rusia o Ucrania, sino que otros países del mundo que necesitan el fertilizante para tener sus rendimientos normales tendría reducciones muy importantes de cosechas como cereales, e incluido el arroz, porque pues, bueno, el arroz, ¿qué tiene que ver? Si Ucrania no produce arroz y Rusia no produce arroz, no. Pero si los países asiáticos productores de arroz, pues sus dosis de fertilización tienen que bajar mucho por falta de fertilizante nitrogenado, pues nos podemos encontrar con cosechas de arroz mucho menores, sensiblemente menores, lo cual puede agravar todavía más esta crisis mundial. El tema de fertilizantes es tan preocupante que el secretario general de Naciones Unidas, que ha creado un comité global de respuesta a la crisis que tiene en cuenta los temas de energía, los temas de alimentos y los temas de financiación, este instrumento que ha creado el secretario general de Naciones Unidas, dentro de él hay grupos de trabajo y se ha creado un grupo de trabajo específico para el tema fertilizantes. O sea que es una grandísima preocupación porque podría afectar no ya a que no exporte Rusia a Ucrania, sino a que se reduzcan las cosechas a nivel mundial en temas tan importantes y en productos tan básicos para la alimentación como el trigo, el maíz o el arroz. Esta menor producción de fertilizantes nitrogenados puede ser por restricciones o puede ser por cese de exportaciones, porque no solamente es que Rusia políticamente decida no exportar su gas,
sino que es más grave porque muchas fábricas de nitrogenados de Europa se aprovisionan del gas ruso. Con lo cual, si Rusia corta el suministro de gas a Europa, no solamente es un tema de las calefacciones, es un tema que las fábricas de nitrogenados europeas que se abastecen del gas de Rusia pueden tener falta de gas para la producción de fertilizantes nitrogenados también en las fábricas de la Unión Europea. Por tanto, el tema de fertilizantes es muy serio y por eso justifica que se haya creado un grupo especial de trabajo dentro de este comité de crisis global para tratar el tema de los fertilizantes. Al final de todo esto, evidentemente, son fortísimos incrementos de los precios de los alimentos, lo cual provocará hambrunas, provocará aumento del número de personas que pasan hambre, provocará déficits tremendos de los países importadores netos que tendrán que pagar facturas por la importación de granos enormes y, por tanto, se desencadenará una crisis económica a nivel mundial, especialmente en los países más pobres. Siguiente. Bien, voy terminando. Esto es una comparación entre la crisis del 2008 y 2022. Tenemos una crisis alimentaria en el 2008, reciente, y 2012, como hemos visto. Y bueno, yo creo que era interesante cuáles son las similitudes y diferencias de estas dos crisis. Las similitudes son, primero, en los dos casos, 2008-2022, se han producido fuertes incrementos de los precios de los alimentos en muy pocos meses, es decir, son subidas explosivas. Eso ocurrió en el 2008 y ha ocurrido en el 2022. Segundo elemento de semejanza, una clara relación, interconexión entre crisis energética y crisis alimentaria. Eso ocurrió en el 2008 y ha ocurrido también ahora. Es decir, la crisis energética supone inflación de costes en la agricultura, supone también problemas de fertilizantes, porque el gas es un factor clave para producir fertilizantes nitrogenados, y esto impacta a las cosechas y puede impactar a las cosechas y, por tanto, subir también los precios. Por tanto, la relación entre subida de los precios energéticos y subida de los precios alimentarios fue muy clara en el 2008 y lo es ahora también. Inflación de costes de los inputs agrarios, igual por lo de antes, que decíamos, de la relación energía-alimentación. Se produjo una inflación de costes muy fuerte en los inputs agrarios en el 2008 y también en el 2022, eso es igual. Y por último, y lamentablemente, las acciones de los gobiernos agravan la crisis. Es decir, los gobiernos cometieron muchos errores en el 2008, que no solamente no resolvieron la crisis, sino que la agravaron. Lamentablemente, parece que no han aprendido, y en el 2022, pues algunos de los errores graves que se cometieron entonces, parece que se están volviendo a cometer. Y entre ellos, entre el más grave, el que los países que tienen una posición fuerte exportadora prohíban la exportación o restrinjan la exportación. Ya se está hablando, ya la India ha restringido la exportación de grano, de cereal. Indonesia, acabo de plantear, que ha restringido la exportación de aceite de palma. Argentina se está planteando la restricción de las exportaciones de cereales y Estados Unidos y Canadá están ahí a punto. Es decir, las acciones de los gobiernos, especialmente en ese tema de restringir exportaciones, como es lógico, es una estrategia defensiva que protege al país de que falte producción y que suban los precios en el interior del país, en el mercado doméstico. Es una estrategia muy defensiva hacia ese país, pero que defiende al país, pero que traslada a nivel mundial un agravamiento enorme de la crisis alimentaria. Diferencias. El 2008 fue una crisis claramente de mercado, una crisis de mercado. Y lo decía antes, el 2008 los precios subieron a lo bestia, y el 2009 la cosecha fue enorme, fue récord mundial del siglo, y los precios del año siguiente bajaron. Es una crisis oferta-demanda, una crisis de mercado. El 22 es una crisis de mercado y una crisis geopolítica. Y eso complica enormemente la cuestión. ¿Por qué? Porque en las crisis de mercado hay cierto nivel de incertidumbre, claro que sí. Aunque sea una crisis de mercado, eso no quiere decir que todo sea cierto. Hay factores de incertidumbre. Pero cuando la crisis, además de mercado, es una crisis geopolítica, los factores de riesgo y de incertidumbre se disparan. Porque, como yo le decía hace poco a María Blanco, modelizar al señor Putin y saber qué va a hacer el señor Putin es muy difícil. Y me refiero a si la guerra acabará pronto o no,
Me refiero si, aunque acabe, va a seguir exportando gas y fertilizantes o va a cerrar el gas y va a cerrar los fertilizantes. Cuando entramos en la variable geopolítica, pues las crisis son mucho más complicadas y mayor incertidumbre. El nivel de stocks de granos del 22 es algo mayor que el del 8, es una cosa que nos da cierta esperanza en el cortísimo plazo, pero no en el medio plazo. Para el junio-julio del 22 vale, en octubre ya vale menos. Y en octubre del 23, pues ese nivel de stocks supongo que se habrá ido ya a reducirse a la mínima expresión. Por tanto, es una diferencia, pero que yo creo que tiene algún valor a cortísimo plazo, pero dentro de unos meses o un año no tiene tanto valor. Mayor incertidumbre, ya lo he dicho hace un momento, ¿no? En 2008 FAO insistió muchísimo que no hacía falta restringir exportaciones porque el año siguiente la cosecha iba a ser récord mundial y se iba a recuperar los niveles de mercado, y así ocurrió. No nos hicieron caso, pero así ocurrió, tal como habíamos dicho. Ahora no podemos saber si la crisis del 22 durará el 22, 23, 24, 25, no se sabe por el tema geopolítico y por la situación de conflicto en la que estamos inmersos, que cada vez se complica más y más y más. Por último, el impacto del cambio climático en el 8 ya era fuerte, el impacto climático ahora en el 22 es mucho más fuerte. O sea, los calores excesivos, las inundaciones, las sequías en el Cuerno de África, en el Sahel, la situación del cambio climático es cada vez más grave, más impacto, y eso está afectando muy negativamente a la crisis del año 22 actual. Siguiente. Isabel, ya vamos terminando. Bueno, esas son unas simulaciones con escenarios futuros con un modelo de FAO. La propia FAO, y por correlación y coherencia con lo que acabo de decir de la incertidumbre, la propia FAO establece estas simulaciones con mucha prudencia, y viene a decir que esto puede cambiar en días. Por tanto, he puesto estas dos transparencias pues, por darnos una orientación, pero insisto, la propia FAO dice que no pueden ser tomadas con certeza en absoluto. Los incrementos a corto plazo, la FAO ha modelado dos escenarios, uno moderado y otro severo. En el primero moderado, los incrementos a corto plazo, pues como veis, están en torno al 8, 7, 9, 6, 10. Es decir, entre el 8 y el 10% de incremento de los precios trigo, maíz, girasol y otras oleaginosas a corto plazo, es decir, el año 22, en un escenario moderado, en torno al 10%. En cuanto a los incrementos a medio plazo, 2026, como ya se producen sustituciones de productos y tal, en algunos casos suben, en otros casos bajan, pero se sigue manteniendo en el entorno del 8-10%, como veis. El trigo un poco más, 10,5%, maíz 8,5%, girasol 10% y otras oleaginosas 8,5%. Como veis, el entorno es parecido. En el escenario severo, a corto plazo nos vamos ya al 21,5%. Ya son palabras ya más complicadas, son cifras muy significativas. El trigo 21,5%, maíz 19,5%, girasol 20%, otras 17%. Es decir, duplicamos y estamos en torno al 20%, 20-21% a corto plazo. Y en el medio plazo, el 26%, pues bajan un poco, 19,5% en trigo, 13,9% maíz, 15% girasol y 13% oleaginosas. Podríamos decir que a medio plazo estamos en un entorno más parecido al 15%, 16% que no al 20%. Pero bueno, vuelvo a repetir que estas cifras son muy relativas. La última transparencia es ¿qué se puede hacer ante este panorama? Un panorama que claramente, conforme el tiempo pasa, es más y más grave. Es poco grave de aquí a junio, es algo grave ya de aquí a octubre y es dramático si la guerra continúa todo el año 2023 y nos encontramos a finales del 23 en una situación mucho más complicada que la actual. Bueno, pues la primera es obvia y es redoblar los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto. Yo creo que en algún momento habrá que forzar a Rusia y a Ucrania en que se sienten y negociar un conflicto, acompañados por toda una serie de países, Europa por un lado, quizá China por otro, Estados Unidos tiene un papel más complicado porque hay situaciones históricas complejas,
pero yo creo francamente que a todos nos interesa, no solamente a los dos países implicados, Rusia y Ucrania, al mundo le interesa esfuerzos diplomáticos intensos para resolver el conflicto. Hasta ahora no han dado resultado, pero quizá conforme se agraven las consecuencias, quizá entren algo en razón y se pueda llegar a un acuerdo de paz. La segunda cuestión es mejorar la transparencia de los sistemas de información de mercados. Es muy importante saber cómo está el mercado, cómo evolucionan los stocks. La información sobre stocks es una información muy poco transparente, es una variable que muchos países consideran estratégica y, por tanto, es una variable clave sobre la que no hay mucha transparencia. Creo que mejorar los sistemas de información de precios y mercados, hacerlos más transparentes, especialmente en cuál es la situación de los stocks y el ajuste oferta-demanda en cada país y en el conjunto de las regiones, creo que es un tema fundamental para poder actuar en consecuencia, porque muchas veces hay países que cierran la exportación y realmente las variables y las cifras no avalan de ninguna manera la necesidad de esas restricciones o cierre total de la exportación. Tercera, mantener el comercio internacional de alimentos y de fertilizantes, es decir, es importante que el comercio sea un comercio mantenido, que no se restrinja, que los importadores no se vuelvan locos y no acaparen, porque una tendencia que hay cuando la gente empieza en pánico, los países importadores, por si acaso, quieren importar mucho más para llenar sus graneros, es el acaparamiento, y los países exportadores se asustan de que pueden quedarse sin producción y restringen la exportación, con lo cual es la tormenta perfecta. Es decir, si los países importadores quieren acaparar y comprar más importación de la normal y los países exportadores quieren exportar menos para cuidarse las espaldas, pues provocamos el cataclismo en los mercados internacionales. Otra cuestión es los países importadores que se van a quedar sin exportación o parte de la exportación de Ucrania y Rusia deben explorar otros exportadores de granos alternativos y gestionar sus stocks. Organizar stocks de reservas y gestionar bien esos stocks. Y también explorar, como digo, que si no pueden importar de Rusia y Ucrania, importar de otros sitios. El problema es que esta solución, cuando son países desarrollados, por ejemplo Europa, pues no es muy complicada de hacer. Cuando los países que dependen del trigo ruso y Ucrania, como hemos visto antes, son países como Eritrea, o son países como Somalia, o son países como Ruanda, son países subsaharianos, países pobres, o Liberia, ¿no? Su margen de buscar otros exportadores y su margen de gestión de stocks es muy limitado. Y sobre todo, pueden conseguir exportar de otros lugares, no digo que no, pero van a acabar importando a unos precios desorbitados. Y esas economías, que son economías muy débiles, pues van a sufrir mucho si tienen que hacer importaciones de otros países a unos precios mucho más altos. Luego hay la posibilidad de reformas en el mercado energético. Alguien acaba de plantear hace muy poco, me parece una idea realmente brillante. Todos conocemos la OPEP, un cártel, como el mundial, ninguna autoridad mundial puede ir contra un cártel, puedes ir en España o en Europa, pero no a nivel mundial. Entonces alguien está empezando a plantear, vale, igual que los países productores han hecho un pool, un cártel, que es la OPEP, ¿por qué los compradores no hacemos también un cártel? Y nos ponemos todos de acuerdo. Y entonces ya la cosa no es tan desigual. Es cártel de compradores y cártel de vendedores. Y las cosas ahí ya a lo mejor no son tan iguales cuando hay cártel de vendedores, la OPEP, y cada país compra su petróleo independientemente. Por tanto, esa idea a mí me parece una idea realmente interesante. Como he dicho antes, Naciones Unidas ha creado un grupo para la respuesta global a la crisis, lo cual muestra también la importancia que le da esta crisis global a Naciones Unidas, que, como digo, tiene tres componentes: energía, alimentación y finanzas. Y dentro de este grupo se ha creado el grupo específico, el grupo de trabajo de fertilizantes. La siguiente cuestión es racionalización del uso de fertilizantes y sustitución de cultivos. Bueno, ahí no tengo más remedio que mencionar un artículo, por cierto, muy interesante, que ayer me encontré en el CEGRAM con Miguel Quemada, y me mandó un artículo que han publicado recientemente sobre el tema de fertilizantes, energía y alimentación, muy sencillo y muy pedagógico, pero muy interesante, donde de alguna forma suaviza un poquito
el catastrofismo de que sin fertilizantes nos vamos a hundir. No es que no sea grave el tema, porque lo es, pero en el artículo se plantea varias opciones, ¿no? Primero, los suelos tienen muchos nutrientes almacenados de años de exceso de fertilización, el que no se ha ido por lixiviación o tal, pues está ahí y por tanto hay un remanente que se puede aprovechar al menos una campaña más, ¿no? O quizá dos. Luego él plantea, bueno, hay fertilizantes químicos, ¿no? Y hay fertilizantes también, materia orgánica, el estiércol, pues esto a lo mejor hace que se vuelva a dar importancia a la utilización del estiércol como materia de fertilización y no los fertilizantes químicos, y también la sustitución de cultivos. Por ejemplo, hay cultivos como el girasol que demandan a lo mejor menos nitrogenados que los cereales, y por tanto igual, y dado que falta el girasol, una solución es poner un poco más de girasol y menos cereal, y por supuesto las clásicas alternativas de cultivo donde se incorporen las leguminosas que, como todos sabemos, pues tienen ese efecto de nitrogenar los suelos, ¿no? el nutriente nitrógeno. Esas son algunas de las ideas de ese artículo que me ha enviado Miguel y que yo creo que es muy interesante y que hace que el tema de los fertilizantes, siendo grave, pues él considera que es grave, pero un poco menos catastrófico quizá. Por último, y para terminar, hay dos medidas que están dirigidas a los países más pobres, claro, y a la población vulnerable. Una es redes de seguridad y ayudas para la población más vulnerable de los países pobres, que sufrirán mucho si esta guerra sigue, sufrirán mucho, y son países de África, y son países de Oriente Próximo, Oriente Medio y de Asia. Y por último, el Fondo Monetario, como ya hizo en el 2008, tendrá que poner líneas de crédito muy baratas para apoyar a los países en desarrollo, importadores netos de alimentos, a asumir el pago de las importaciones, porque las importaciones, la factura de las importaciones se puede disparar, se está disparando, y esos países no tienen muchos recursos financieros y por tanto el Fondo Monetario Internacional tendrá que abrir algunas líneas de crédito barato a cero interés para poder ayudar a estos países. Y bueno, con esto yo creo que doy por terminada la presentación y podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias, José María. Muy interesante. Bueno, una primera pregunta que hay aquí es, Miguel, si estás por ahí, a ver si podrías compartir el link del artículo que ha mencionado José María y lo pones en el chat, porque, bueno, para que si está disponible para todo el mundo. Hay algunas preguntas. Bueno, una muy concreta, la hace María Blanco, es sobre la gestión de stocks. Cuando tú has mencionado el tema de gestión de stocks, si te refieres a gestión pública de stocks, ¿no? Ya que, bueno, el tema de gestión privada pues puede ser diferente. Luego, bueno, te pregunta también si como tú has mencionado, los datos, o sea, has citado los datos unidos de Rusia y Ucrania, pues si están separados, yo creo que sí que están en la FAO. ¿Por qué los tratáis juntos? Yo creo que también las razones o los riesgos asociados a la disminución de exportaciones de Rusia y Ucrania son muy diferentes, ¿no? Entonces, el riesgo, sobre todo de Rusia, es más bien un riesgo político, ¿no? Como del comportamiento de Putin. Y yo no, o sea, si exporta básicamente Rusia a países africanos donde es estratégico para ellos la posición de Rusia en estos países, ¿cuál es la razón por la que cierra las exportaciones? Porque no nos exporta a la Unión Europea mucho, ¿no? A países desarrollados. Rusia, me refiero a Rusia. Y bueno, hay otra pregunta también que es concreta, que la hace Jamil, es si se han estimado el impacto de seguridad alimentaria y nutrición de las personas que viven en Ucrania y en qué medida también esto puede afectar a las personas que viven en Rusia. Por ahora no hay más. ¿Sí eso? Vale. Bueno, empiezo por la primera, que es la de gestión de stocks. La gestión de stocks estaba referido a stocks, que más que stocks la palabra quizás sería mejor reservas. Es decir, no se pretende, que eso ya yo creo que quedó claro hace tiempo ya y nadie lo pretende, regular el mercado mundial a través de gestión de stocks. Porque las reservas que habría que tener serían gigantescas y por otro lado el mecanismo para ver cuándo esas reservas se liberan o no sería complejísimo. O sea, ¿quién decide
cuándo esas reservas mundiales se liberan o no, cuáles son los triggers, cuáles son los desencadenantes de una situación grave y tal. Entonces, por tanto, creo que la gestión de stocks no está pensada para un mecanismo estabilizador de los precios internacionales. La gestión de stocks, o mejor dicho, la gestión de reservas, es pensando en unas reservas estratégicas para situaciones de emergencia. Esas situaciones estratégicas para situaciones de emergencia son mucho menores, no son internacionales, son nacionales y efectivamente son públicas. Estamos hablando de reservas estratégicas para situaciones de crisis que los países tienen y que manejan los países, y que quien decide cuándo se abren los graneros o no son los gobiernos de los países. Por tanto, estoy hablando básicamente de reservas públicas. Algunos países de África, por ejemplo África Occidental, están en construcción de una reserva regional. La reserva regional también tiene sentido porque, por ejemplo, en África Occidental los países pueden tener una problemática más o menos común, y el paso de pasar de reservas nacionales a reservas regionales o subregionales puede tener mucho interés, y de hecho, repito, se está construyendo en África Occidental este programa que está financiado por la Unión Europea y en la que nosotros en el CEGRAN hemos participado. Pero efectivamente es una gestión pública y son reservas para situaciones de emergencia, bien sea por hambrunas, por sequía, o bien sea por una plaga, como la de langosta, o bien sea por una guerra, como ha ocurrido ahora en el tema de la guerra de Ucrania. La segunda cuestión, vamos a ver, en algunas transparencias sí que yo he puesto en conjunto la importancia de Ucrania más Rusia, para dar una idea global de la situación. Pero, no sé quién pregunta esto, pero hay algunos gráficos con colorines muy claros donde se dice, he dicho incluso, el morado era Ucrania y el rojo era Rusia, donde se ve claramente, si lo quieres volver a poner, Isabel, lo puedes poner. Pues es que ahora lo he quitado, no, pues no hace falta. No hace falta, Pero, no. si la gente tiene memoria, hay un gráfico que ve barras, un diagrama de barras, donde se ve la parte del comercio mundial que tiene Ucrania, morado, y la parte que tiene Rusia, rojo. Y sobre todo, en el tema de la dependencia, que es lo que ha permitido a esta persona hacer la misma pregunta y la misma afirmación correcta, la dependencia del trigo de Ucrania y Rusia, también es un diagrama de barras horizontal, donde un color es la dependencia de la exportación de Rusia y donde otro color es la dependencia de la exportación de Ucrania. Por tanto, en dos elementos clave, como es la importancia del papel de Ucrania y Rusia en el mercado mundial, está separado, y en el tema de la dependencia de países respecto al trigo de Ucrania y Rusia también está separado. Eso es lo que ha permitido efectivamente, y con razón, ver que algunos de los países más dependientes del trigo ruso son países de África, en los cuales tiene interés Rusia, y son 5 o 6 exrepúblicas centroasiáticas soviéticas. Y efectivamente la pregunta es correcta, la afirmación es correcta. Cabe esperar que Putin, por más loco que esté, no prohíba ni restrinja las exportaciones de trigo de Rusia a países de África con los que tiene intereses estratégicos, o a sus antiguos repúblicas soviéticas. Por ejemplo, una de las que está es Bielorrusia, que como sabéis pues, ha ayudado a Rusia a la invasión y se ha utilizado la frontera bielorrusa con Ucrania. Por lo tanto, no parece claro que Rusia limite las exportaciones. De todas maneras, las exportaciones de Rusia a esos países de África y a los países de las antiguas repúblicas soviéticas centroasiáticas, Georgia es otra, hay muchos, Kirguistán, todos los stands, hay que decir que aunque Rusia siga exportando grano y fertilizantes a estos países, esa es una muy pequeña proporción de la exportación rusa. Las grandes exportaciones rusas son a Irán, a Egipto,
a Turquía, a Bangladesh, a Túnez, a Argelia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hará Putin? Pues yo digo, incógnita. Puede decir que sigue exportando lo mismo que siempre, tanto en grano como en fertilizante, igual que no ha cortado de momento el gas a Europa, pues a lo mejor no corta los fertilizantes y no corta la exportación de trigo, no lo sé. O si la guerra se pone más fea, pues Putin llega a un momento que ya salta por ahí y dice, pues nada, además de tanques y demás, quitando esos 4 países de África y de las antiguas repúblicas soviéticas, corto el gas, corto fertilizantes y corto el trigo. Modelizar esto o saber qué va a pasar es muy difícil. Si algo no sabe, pues que lo diga. Y por último, el tema de seguridad alimentaria con Ucrania. Efectivamente, yo no he mencionado nada, pero FAO, Naciones Unidas y la Unión Europea están muy preocupados con el tema de la seguridad alimentaria en Ucrania. No ya solo por un tema de falta de alimentos, sino también porque sabemos que hay 5 millones de refugiados y que se han ido del país o están en la frontera cerca de irse. Por tanto, tiene todos los elementos de lo que es alimentar a 5 millones de refugiados. Por tanto, digamos que la situación de seguridad alimentaria en Ucrania, tanto de los que se han quedado como de los que se han ido, es complicada. Hay falta de comunicaciones, hay falta de transporte, es decir, las redes de distribución han quedado muy afectadas por la guerra en la parte sobre todo oriental, donde hay serísimos problemas de hambre y de falta de alimentos. La parte occidental más pegada a la Unión Europea no es tan grave, o sea, habría que distinguir la zona en guerra más oriental es desastrosa, de punto de vista alimentario, la zona occidental menos. Pero evidentemente, claro que hay una afección tremenda a la situación de seguridad alimentaria de Ucrania y que Naciones Unidas está planteándose también, y el Programa Mundial de Alimentos tiene todo un programa para ayudar a dar alimentos, a la ayuda alimentaria a la población de Ucrania. Así es. Uh-huh. ¿Y los rusos, que también te han preguntado? No. No, vamos a ver. El problema de la población rusa en este momento, hasta hoy, no es tanto un problema de precios muy elevados, porque hay toda una serie de medidas para que los precios no suban tanto. Lo que pasa que las sanciones económicas están provocando una inflación fuerte en Rusia. Por tanto, yo creo que va a haber implicaciones por la vía financiera, por la vía de las sanciones financieras, por la vía de la inflación de precios de Rusia. Va a encarecer, por tanto, la dieta alimentaria de Rusia, de los rusos, y por tanto sí que va a haber una afección. No tan grave, evidentemente, como algunos países que dependen 100% prácticamente del trigo de Rusia, y no tan grave como otras tal, pero sí que, como Ucrania, por ejemplo, pero sí que va a haber alguna afección a la seguridad alimentaria en Rusia en el sentido de precios elevados. Una de las razones para no abrir la puerta de la exportación es para que se restringe la exportación, para que eso presione a la baja los precios domésticos rusos de los cereales, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que hay un mix ahí. Yo diría que las restricciones a la exportación de Rusia tienen una componente geopolítica, no cabe duda, pero también tiene una componente de mercado, en el sentido de que, como otros países hacen, se restringen las exportaciones para que haya más mercancía en el mercado doméstico, y esa mercancía del mercado doméstico, que no sale a exportación, presione a la baja los precios de los productos de alimentos básicos. Pero aún así va a haber un grado de afección, pero por el momento no es grave el grado de afección en su alimentaria de los rusos, de los ciudadanos rusos. Bueno, pues muchas gracias, José María. Yo cierro, bueno, ahí cierro el chat. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Que tú has dicho que probablemente los efectos sean peores en la campaña que viene, ¿no? O sea, a partir de octubre del 2022, ¿no? Cuando se hagan sentir más, los efectos se hagan sentir más, ¿no? Entonces, para prepararse ante esa situación sería necesario también aumentar la producción de cereales en el resto del mundo, ¿no? Y particularmente en lo que a nosotros nos afecta en la Unión Europea, pero quizá
eso implicaría pues cambios políticos o cambios en la PAC, al menos de forma temporal, con lo cual para ello sería necesario tomar estas medidas con un tiempo suficiente para que los agricultores puedan tomar las decisiones antes de, bueno, las siembras, ¿no? Es decir, que puede que esto que las soluciones no se tomen en el momento adecuado. Sería necesario responder ya y tomarlo en cuenta ya. Me parece una pregunta sumamente importante. Vamos a ver. Las crisis anteriores enseñan muchas cosas. Otra cosa es que lo aprendan o no lo aprendan. Por ejemplo, como he dicho, uno de los graves errores de la crisis de 2008 fue que varios países sin necesidad, en el caso del arroz, prohibieron la exportación del arroz. 3 de los 5 primeros exportadores mundiales, y el mercado mundial del arroz en una semana duplicó su precio, ¿no? Una salvajada, un error. Pero hay otras enseñanzas que yo creo que sí merece la pena tener en cuenta. Y es lógico, pues es desde del libro de texto de teoría económica, primer capítulo, ¿no? La experiencia es que cuando los precios son muy altos, los agricultores tienen tendencia a aumentar la superficie sembrada y la producción. Como os he dicho, en el 2009 la producción mundial de granos aumentó en un año el 10%, que puede parecer poco, pero es una salvajada. Normalmente un incremento normal puede ser un 1,5, un 2, un 3%, el 10%. Y además, ¿dónde aumentó? No en todo el mundo. Aumentó sobre todo en los países desarrollados. En los países en desarrollo no pudieron aprovechar los precios por falta de muchas cosas, de crédito, de inputs, de muchas cosas. Pero el mundo desarrollado, los agricultores, se pusieron, vamos, a sembrar todo y a producir todo lo que produjeron. ¿Va a ocurrir esto ahora ante esas perspectivas de precios tan altos? Pues es posible que sí, que en Europa, y no solamente en Europa o en Australia o en Estados Unidos o en Canadá o en Argentina se pongan a producir trigo y en general granos y haya un aumento de la cosecha fuerte. El único problema que hay es el tema fertilizantes. En la crisis del 2008 no había falta ni carestía de los fertilizantes. Si en el año 23 los fertilizantes se ponen carísimos o incluso no hay, porque Rusia corta la exportación a la Unión Europea o a Estados Unidos o a Argentina o a Canadá de fertilizante nitrogenado, pues realmente, o corta el gas, por ejemplo en Europa, que tiene capacidad de producción, pero le corta el gas y tiene posibilidades de restringir la producción de fertilizantes nitrogenados, ahí entramos en otra dinámica, claro, porque por mucho que los agricultores aumenten la siembra, si la dosis de fertilización es muy baja o bastante baja, es posible que la cosecha mundial, a pesar de los precios tan incentivadores, no suba el 10% como subió en el año 2008. Y ahí sí que yo no soy experto, y creo que quizá Miguel podría decir algo, porque Miguel, como he dicho, suaviza un poquito el problema derivado de la falta de fertilizantes. Lo que yo no soy capaz de cuantificar, y sería muy interesante hacerlo, es si en un escenario de restricción fuerte de fertilizantes nitrogenados y carestía tremenda, porque Rusia realmente utiliza el tema fertilizantes para tema político y geopolítico, ¿eso qué representa? Que en lugar de subir un 10%, como subió hace años en el 2008, subirá en lugar de un 10, un 5% o un 2%, o incluso bajará, aunque los agricultores se pongan a sembrar como locos sin fertilizantes, puede incluso que la producción mundial en toneladas de granos baje. No lo sé. Pero el fertilizantes nitrogenados, además, estando toda la gente de producción vegetal aquí con nosotros, y después de leer el artículo de Miguel, me gustaría saber si él tiene algo que decir. Miguel es que se ha tenido que ir hace un momento y se ha despedido, bueno. O sea que si alguien quiere añadir algo de los presentes... El problema es la cuantificación. Pero Miguel no está. En una situación de poco fertilizante. Vale. Muy bien. Bueno, pues si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta más, podéis levantar la mano que yo os doy la palabra. Bueno, pues parece que no. José María, muchísimas gracias. Ha estado fenomenal la charla.
Yo os pediría que si queréis, pues os activéis las cámaras y los micrófonos y le demos un aplauso a José María. Y nada, ha sido un placer, José. Muy bien. Una última cuestión, Isabel. Dime. Déjame que lance al conjunto del CEGRAM un reto, ¿no? Sí. Y es que yo creo que esta crisis, por sus características, que no es una mera crisis de mercado, como he dicho, por un tema tan importante como el de los fertilizantes, donde yo creo que tenemos aquí unos grupos de expertos y de científicos muy potente, habría quizá que plantearse si fuera posible realizar algún tipo de estudio o de análisis que pueda profundizar en esta cuestión, ¿no? Combinando el tema de los mercados con el tema de las reservas y con el tema de los fertilizantes. Creo que un centro como el CEGRAM, que es gestión de riesgos, y estamos ante un riesgo enorme, y que son riesgos económicos y de mercado, pero también son riesgos agrarios, en el sentido de que según cómo manejes el fertilizante, es muy interesante, ¿no? Porque si lo manejas bien, igual aunque falte el fertilizante, la cosecha no lo va a notar, no lo sé. O sea, nuestros expertos en producción vegetal podrían aportar mucho en ese sentido. O incluso, a lo mejor conseguimos demostrar que puedes reducir los fertilizantes, produces casi lo mismo y encima contaminas menos. Con lo cual, encima, conseguimos los objetivos estratégicos de la estrategia del campo a la mesa, ¿no? A la mesa, sí. Lanzo esa idea un poco como futuro. Pues ahí está el reto. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Muy bien. María dice sí. Sí, lo estoy leyendo. Pues bienvenido sea todo lo que sea simular el tema de... No, es lo que acabas de comentar. Quiero decir que sí que hay estudios ya que están indicando, o que hay alguna indicación sobre el impacto de reducir el uso de fertilizantes en un 20%. De hecho, pues en la situación actual sería más fácil conseguir esos objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, por lo menos ese. El problema es con qué coste. Exacto. Claro. Pero bueno, esa es una línea interesante, la de utilizar los modelos de simulación para simular. Antes eran simulaciones pues hipotéticas, ¿no? Del 10, del 20 y tal. Ahora, pues yo creo que en los próximos meses igual podemos hacer simulaciones, pero sabiendo ya que va a haber una restricción o no de exportaciones de fertilizantes, ¿no? O sea, las herramientas están y hay que usarlas pues adecuadamente. Pues muy bien. Muchas gracias, José. Vale. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.